Amigos televidentes, muy buenas noches. Ya estamos nuevamente en una nueva emisión de tu programa en directo, saliendo, como siempre, por BHTV, Canal 3 de Cable Más, y queremos saludar en primer lugar a todos nuestros televidentes que siempre nos están viendo en el Perú y en el mundo, porque salimos por www.bhtv.pe. Ahora vamos a irnos a nuestro primer tema y nuestro invitado es el amigo de nuestro programa, Raúl Castillo Solano. Él es licenciado, analista político. Con él vamos a conversar el tema de las próximas elecciones congresales 2020. Don Raúl, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa y de vuelta a tu casa, como siempre, a nuestro programa en directo. Sí, con mucho gusto, amigo Miguel, para hablar de estos temas en realidad apasionantes, muy interesantes para la ciudadanía, para nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Raúl, vemos en nuestro país que ha ido pasando por una serie de problemas de inestabilidad política. Hemos visto a un presidente actual que ha sido digamos, puesto en una situación, muchos analistas políticos lo llaman dictador, otros analistas políticos lo llaman el presidente que no fue elegido por el pueblo y bueno, tuvo que suceder a Pedro Pablo Kuczynski. Hay muchas cosas que se dicen, pero lo cierto es que se ha disuelto el Congreso de nuestro país. Hay un clima de tensión, ahora se ha convocado a nuevas elecciones para el próximo año 2020 y queremos conversar contigo respecto a este tema. ¿Qué opinas sobre esta coyuntura que se está desarrollando en nuestro país, donde la política, según el punto de vista de muchos analistas, está en una etapa o en un momento bastante crítico e inestable? ¿Cuál es tu primera impresión? Bueno, una situación bastante lamentable para nuestro país porque esta inestabilidad afecta muchísimo, especialmente, Miguel, a las familias más humildes. Ellas son las peores víctimas de esta inestabilidad política. Pero, valgan verdades, si el país está así, es porque también la ciudadanía no ha pensado bien al emitir su voto en las últimas elecciones políticas, donde se eligieron congresistas. Al parecer se arrepintieron de haber votado de cierta forma, luego comenzaron a pedir que se cierre el Congreso de la República, luego se cerró, pero esas cosas afectan muchísimo. Como ya lo dije, hay personas, las más vulnerables, que vienen a ser las peores víctimas. Ahora, si queremos que nuestro país cambie, eso no depende de nadie, sino de cada uno de los peruanos, Miguel, claro. de cada uno de nosotros. Y en este tema, valgan verdades, muchísimo tienen que ver los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que asumir su papel constitucional, el rol constitucional que establece que los medios de comunicación ayudan con el proceso educativo de la ciudadanía. No dice que se debe priorizar el dinero, ¿no?, del Estado, no dice que se deben hacer programas basura, términos fuertes, dolorosos, pero son parte de la realidad. Hay que decirlo así, ¿sí? Así es. Estamos completamente de acuerdo con esa posición. Es por eso que es difícil en el Perú hacer televisión blanca, hacer televisión educativa, que forme, que eduque, sobre todo la pluralidad, la independencia y no hacer periodismo sensacionalista, ¿no? Así es, Miguel. En realidad, todos los peruanos tenemos que cambiar porque nosotros tenemos recursos como para ser un país potencia del mundo. Tenemos todas las riquezas. Todas las riquezas y sin embargo estamos todavía como un país del tercer mundo, un país en vía de desarrollo recién. Si deberíamos ser un país potencia del mundo. Ahora, ¿por qué no lo somos? No lo somos porque en realidad cada uno de los peruanos no ponemos el empeño necesario. Un solo ejemplo. Un peruano en su casa tiene un televisor el más moderno, pero a ver si vemos qué biblioteca tiene.
cero de libros. Entonces, ¿qué está consumiendo el peruano? Y así, cuando se trate de que el peruano tome una buena decisión, va a decidir bien, pero no podemos esperar que decida bien. Si fuera otra la realidad en donde, bueno, en su casa tiene una pequeña biblioteca y se dedica a culturizarse, a leer, a sus neuronas, entrenarlos, pensar bien, y siendo un padre de familia, madre de familia, sus hijos verán que su papá lee, qué bonito, mi papá lee, mi mamá lee, y los chicos por imitación aprenden. Entonces la calidad de los peruanos irá mejorando. Para que nuestra sociedad pueda elegir bien a sus gobernantes, en este caso a sus congresistas, a sus futuros congresistas, se tiene que discernir y hay que enseñar a analizar a nuestros futuros políticos para poder cambiar un poco el sistema político que está bastante deteriorado en nuestro país. ¿Qué opinión tienes? Así es. Bueno, sí. Lamentablemente, el Congreso cerrado, habían personas honorables, pero también habían personas, congresistas, que creo que jamás han conocido lo que es el honor, la honradez, la decencia. Y entonces esos son los que más han perjudicado a una institución tan importante del Estado, Miguel. Sí. El Congreso de la República es una institución muy importante, sumamente importante. Ahora, que hay paralizado en estos momentos los proyectos de ley. En realidad, yo coincido mucho contigo en el sentido de que tenemos que diferenciar el plural del singular, ¿no? No podemos decir que todos los políticos son corruptos, ¿no? Yo considero que hay personas honorables o ha habido personas honorables, ¿no? Así es, sí. La Universidad ESAN hizo una investigación para ver quiénes son los congresistas más eficientes. Y los resultados están ahí, pero también no, la realidad es que han habido personas, pues, como congresistas que han deteriorado a esta institución importantísima del Estado peruano. Ahora, ¿qué debe cambiar? Tiene que cambiar muchas cosas. Ya los peruanos tenemos que pensar bien por quién vamos a votar. Ya dijimos una idea, ver si son personas honorables o no. Fijarnos bien qué valores practican, cómo viven. Si es un fulano, por ejemplo, que abandonó a sus hijos y no se preocupa por él, ¿vamos a esperar que sea un buen congresista? Jamás. Ese fulano no sabe lo que es el honor, no sabe lo que es la patria. Y si está postulando al Congreso, lo hace por intereses mezquinos. Entonces, ¿cómo vive? ¿De qué vive? Si es una persona honrada, es una persona trabajadora, si es una persona sobre todo con valores, ¿no? Con valores. Raúl, con valores. me dice la producción que vamos a irnos a un corte comercial. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, amigos, vamos a irnos a un breve corte comercial y retornamos con este interesante tema de conciencia para dar un voto reflexivo, un voto de conciencia en una coyuntura bastante difícil donde se va a decidir al próximo Congreso de la República. Pausa comercial y volvemos. Nuevamente de retorno y continuamos con nuestro invitado. El tema del día de hoy es próximas elecciones congresales 2020. Estamos con nuestro invitado Raúl Castillo Solano. Raúl, lo que a mí me preocupa mucho es el tema de depositar un voto de conciencia, un voto reflexivo y que la ciudadanía ya no cometa más ese error de solamente votar porque sencillamente voy y bueno, no tengo más opciones y tengo que votar. Yo creo que las elecciones recién va a comenzar a picar y ¿cuál sería el primer análisis en este tema? ¿Qué tiene que hacer la sociedad para no volver a cometer los mismos errores de siempre? Muy bien, excelente pregunta, Miguel. Quisiera mencionarlo al doctor Enrique Bernales. No soy de izquierda, pero Enrique Bernales ha sido un magnífico personaje, lamentablemente fallecido. Él, en más de una oportunidad, en una entrevista como esta, manifestó: el odio hace mucho daño al Perú. Entonces, en las próximas elecciones, lo que los ciudadanos
debemos hacer es despojarnos del odio y votar serenamente, Miguel. Votar serenamente, buscando la mejor alternativa, los mejores, elijamos a los mejores peruanos para que vayan al Congreso. A los mejores peruanos, a los más capacitados. En esto podemos citarlo al viejo Sócrates, filósofo griego de la antigüedad, ¿no? Él decía, el hombre virtuoso, el más virtuoso, debe llegar al cargo más alto de la nación. Es decir, el más trabajador, el más honrado, el más patriota, ¿no? El más desprendido, el más transparente. Si es esa clase de personas son las que hacen la historia. Y que quiera servir y no servirse del cargo. Exacto, ¿no? exacto. El Porque Estado. La carrera política es una carrera de servicio al país. En este caso, el congresista, la sociedad tiene que conocer algo muy importante, que la función de un congresista es legislar, es fiscalizar. Dos cosas muy importantes que la ciudadanía debe tomar en cuenta. ¿Qué opinas sobre eso? Así es, claro. Ahora, para tener autoridad y fiscalizar, bueno, hay que tener la autoridad moral, pues. Definitivamente, ¿no? El tema de las virtudes, muy Así importante, es, los valores, ¿no? Sí, sí, si el congresista tiene la autoridad moral, ayudará a la patria. La patria irá saliendo adelante. Pero si no tiene autoridad moral, así quiera fiscalizar, no lo va a poder hacer. Y si en algún momento por ahí entra a fiscalizar, seguramente lo va a hacer con una segunda intención. Y que tenga éxito esa acción, probablemente no lo tenga, porque los que lo conozcan le van a salir adelante con sus problemas que tiene y fiscalización cero, ¿no? Legislar. Es bueno que un congresista no piense solamente en sus electores, porque eso se repite, ¿no? En los electores, que mis electores, muy bien, cada quien llegó por una cantidad de electores que votaron por ese congresista, pero cuando ya está en el cargo, tiene que pensar en todo el país, en el Perú, y procurar leyes que favorezcan no a pequeños grupos, sino a todo el país o a una población importante. Si es así, bueno, el país irá saliendo adelante, pues, pero si no es así, entonces, ¿en qué vamos a continuar? Ahora, se habla mucho, ¿no?, de cambio. Muy bien, perfecto. Y ese cambio lo tenemos que hacer todos nosotros. Miguel, nosotros los peruanos tenemos tantos recursos, ¿no es cierto? Y podemos salir mucho más rápido, a una mayor velocidad, que los países que han salido adelante sin recursos. Bien sabemos que Japón es un país que solo tiene agua, es una isla, no tiene recursos naturales, por ejemplo, como nosotros lo tenemos. Pero sin embargo ellos, en base a honradez, a trabajo, a tecnología, salieron adelante. Y es un país líder del mundo en todo aspecto, ¿no? Y nosotros... Con un potencial económico muy fuerte y tecnológico, ¿no? Sí, un potencial tremendo. Ahora, nosotros debemos regresar a ser... Es que se invierte en educación, pues, ¿no? Son países que invierten en educación, porque por la educación pasa todo, ¿no? Así es, por la educación pasa todo. Un pueblo educado, un pueblo que sale adelante. Definitivamente. La educación lo conlleva a un objetivo que es el desarrollo. Y lo que queremos es eso, ¿no? Éramos un país tercermundista, ahora somos un país en vía de desarrollo. Queremos el desarrollo de nuestro país. Queremos el desarrollo, y para esto los padres de familia, la juventud, todos deben tener otra óptica. ¿Cómo es un joven europeo? Has estado en Europa, Miguel, felicitaciones. Conoces esa realidad. ¿Por qué Europa es Europa? Porque lee. ¿Por qué Estados Unidos es Estados Unidos? ¿Por qué Japón es Japón? Singapur, ¿por qué es así? Porque su juventud, su niñez, sus padres, sus madres leen. Leen, Miguel. Y mira, Raúl, yo les comentaba a muchos amigos aquí en el Perú que en Europa, por ejemplo, los alumnos no repiten de año, estudian hasta tercer año, y en tercer año el sistema educativo ya está
presupuestando para cada estudiante para que los preparen en el bachillerato, que es cuarto y quinto año de secundaria, y de inmediato ingresan a la universidad, con presupuesto del Estado. O sea, el Estado invierte en cada estudiante. Los que tienen capacidades para los estudios universitarios en ciencias, humanidades, los ubican ahí en el rubro, en la vocación que ellos deciden, y el otro tercio pasa a carreras técnicas o a oficios menores, pero nadie se queda sin estudiar. Algo que Europa hace, invertir en la educación de los peruanos. ¿Por qué no podemos hacer eso en el Perú, ¿no? Sí, esa mentalidad tenemos que cambiarlo, Sí, Miguel. definitivamente. Sí, si queremos una realidad diferente en donde no suframos mucho, ¿de qué sufrimiento hablo, por ejemplo? De ese sufrimiento, por ejemplo, que un grupo de personas están en el paradero, luego un fulano ebrio viene, los atropella y los mata a todos. Si ese tipo de cosas no queremos, bueno, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es invertir. Ahora, ¿por qué hablamos de la educación? Porque in situ, e insisto una vez más, y creo que compartimos, Raúl, es que para dar un voto de conciencia, para tener políticos con conciencia, estructura de virtudes, valores, una estructura moral, ¿para qué? Para que ellos, nuestros futuros políticos, nuestros jóvenes que ahorita están en la escuela, desde ahí formarlos para que cuando lleguen a la universidad tengan, si tienen esa vocación de hacer política en algún momento de su vida, hagan política decente, libre y de servicio a un país que necesita mucho de su juventud. Exacto, así tiene que ser. Ya no se debe votar por votar, Miguel, para luego arrepentirse que se cierre el Congreso. No ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, en que los congresistas que han sido disueltos vuelvan a postular? Porque el Jurado Nacional de Elecciones ya lo estableció, van a volver a postular. ¿Estás de acuerdo con ello, Raúl? ¿Cómo ves ese tema? Claro, bueno, yo estoy de acuerdo que vuelva a postular el congresista cuya moral esté intachable. Comprobado. Comprobado. Que no esté implicado en temas de corrupción. Así ¿sí? es. Porque es muy importante ese tema. Así es. Aquellos que han presentado documentos falsificados, certificados de estudios falsificados, aquellos comepollos, aquellos que le descuentan... Robacables. Imagínate. Esos fulanos nunca más deben regresar al Congreso. Gente honorable. O políticos que han estado implicados en temas inclusive de abuso sexual, de acoso. De acoso. Dios santo cielo, Así ¿dónde es. estamos? Así es, apreciado Miguel. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral? Por eso la ciudadanía, los peruanos, por eso vuelvo a decir, a insistir en la autocapacitación. Eso, ¿no? No es necesario ir a una universidad. Eso. Autocapacitación, hay que leer, culturizarse, y entonces vamos a poder saber distinguir con claridad lo que es bueno y lo que es malo. Nunca fue a una universidad, era autodidacta. Leía bastante. Así es, y quién no recuerda a José Carlos Mariátegui por su calidad de pensamiento, por los valores que él cultivó, ¿no? Y así los peruanos también tenemos que saber distinguir cuando una persona tiene buenas intenciones y cuando no. Ahora, también hay que distinguir un poco el tema de los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, yo considero partido político tradicional el APRA, Acción Popular y el PPC. Después ya lo que hay son movimientos políticos, pero en realidad en cuanto al APRA, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son apristas, yo cuestiono mucho a quienes han hecho quedar mal a un partido tan tradicional. Aya de la Torre decía, ¿no?, que el político debe de ser eso que nosotros pensamos, honorable, que sirva al pueblo. Hoy en día el APRA ha llegado a temas de discusiones internas, tantas cosas, y ahora tenemos a un Antauro Humala que está encabezando la lista número 1 de UPP. Yo me pregunto, ¿no hay más jóvenes políticos que quieran hacer política decente? Hay muchísimos jóvenes, hombres y mujeres, jóvenes de todas las edades, muy capacitados y con honor, que tranquilamente pueden hacer un excelente papel en el Congreso de la República. Sí. Ahora, yo también tengo serios cuestionamientos a las personas que tienen que ver
con el asesinato a policías, por ejemplo. Definitivamente. ¿Con qué moral? Ahí en la Torre decía, no hay política sin moral, ni moral sin política. Ponía a la moral por delante. Ahora, eso se tiene que tener muy en cuenta. Revertir, ¿no? Así es, Revertir. todos los peruanos. Y gente con principios, con valores al Congreso de la República. Los peruanos, fijémonos bien por quién vamos a votar, para que la realidad vaya cambiando. Vaya Raúl, cambiando. me dice la producción que tenemos que ir ya a un corte comercial. Te agradezco bastante por haber tenido la deferencia de acompañarnos y de analizar, sobre todo porque tú eres educador, has sido director de un colegio público muchos años, eres director de una empresa privada y tienes la calidad moral como maestro porque tú formas a las futuras generaciones. Gracias por haber estado en nuestro programa. Tus palabras finales a todo el Perú, Raúl. Sí, muchas gracias, Miguel. Seguiremos trabajando en esa tarea tan bella que es, ¿no? De tener que estar contribuyendo en la formación de los futuros ciudadanos para el Perú y el mundo. Y ahí estaremos al pie del cañón. Muchas gracias por la invitación y siempre es un honor, un gran gusto conversar sobre estos temas tan importantes, Miguel. Gracias, Raúl. Pausa comercial y volvemos.